¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Les saluda su profesor Jesús Narro Vázquez de la modesta casa de estudios Uribes School para poder a través de este medio poder llegar a ustedes y poder continuar con nuestras labores académicas. Un punto muy importante es que el aprendizaje no se vea interrumpido por X motivo, así que a través de este medio llegamos y continuamos con el aprendizaje significativo. Bien, chicos, el encargado del curso, quien les habla, el profesor Jesús Narro, profesor de Historia Universal, y vamos a desarrollar un nuevo tema el día de hoy, no sin antes aclarar que en la primera parte de este tema vamos a ahondar un poquito sobre la edad antigua, la primera edad de la historia y por qué surge esta edad y todos los hechos que conciernen a esta edad. Y así vamos a ir avanzando hasta abarcar la primera civilización que va a ser Mesopotamia, conocida también como Caldeo-Asiria. Importante para nosotros ir abarcando esta civilización e ir conociendo un poquito más acerca de ella, pues. Bien, chicos, es importante también recalcarles que tengan a la mano sus materiales para que puedan ir haciendo anotaciones y no nos podamos perder de nada, de ningún punto, ¿sí? Atentos, por favor, que al final también les dejaré el link de donde van a tener que enviar su tarea, su trabajito que se les va a dejar pendiente para la siguiente clase. Bien, chicos, continuamos y empezamos. Mesopotamia. Profesor, ¿cuál será el punto de partida antes de entrar a hablar acerca de estas primeras civilizaciones del Antiguo Oriente? Esa duda vamos a abarcarla acá. Primero, ¿qué cosa es la edad antigua? La edad antigua es la primera edad de la historia, para empezar. Recuerden ustedes la periodificación histórica europea define a la prehistoria y a la historia propiamente dicha. La prehistoria es el periodo más largo y la historia propiamente dicha está dividida en edades, al igual que la prehistoria. Una de las primeras edades es la edad antigua. Durante esta primera edad antigua se van a dar orígenes a la formación de las primeras civilizaciones. Recuerden ustedes que ya se formaron en aldeas, después en comunidades, y el hombre se volvió sedentario y en el Medio Oriente se va a ir descubriendo aspectos importantísimos como el hierro, el bronce, y la vida va a cambiar, así van a surgir las primeras civilizaciones. Por lo tanto, es importante que tú sepas eh, en la ubicación en tiempo y espacio tenemos la edad antigua del año 4000 a.C. al año 400 después de Cristo. Durante este periodo vamos a ver civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Roma, eh, eh, Grecia, Persa. Entonces, entre esas civilizaciones van a tener un punto en común, muy aparte, que van a convivir en algunos de los casos, van a convivir en un determinado tiempo del proceso de la historia. Vamos a tener ahí el concepto de la edad antigua prácticamente. Esta comienza prácticamente gracias a la invención de la escritura por los sumerios. Entonces quiere y termina con la caída de Roma de Occidente en el año 476 a mano de un conjunto de invasiones bárbaras que prácticamente van a hacer caer Roma de Occidente. Es considerado uno de los periodos más largos, ¿no? Prácticamente en este periodo donde se van a dar más descubrimientos y van a descubrir más cosas, pero van a surgir las primeras civilizaciones a raíz de que el ser humano se va a ir asentando o desarrollando en prácticamente territorios fértiles, en territorios donde le permitan a él continuar con su trabajo de la agricultura, la ganadería, la cerámica, entre otras cosas. Y esto le va a permitir al hombre prácticamente ir formando las primeras sociedades. Ahora, un punto muy importante es de que no se le puede considerar civilizaciones si es que esa comunidad o pueblo no tiene cerámica. Un aspecto importante que nos brinda la historia acerca de cómo ir dándole el grado de civilización a un determinado grupo de personas, si es que tiene cerámica, ¿no? Es un aspecto importante de, de las civilizaciones. Ahora, estas civilizaciones, con la
invención de la escritura va a marcar esa brecha para el inicio de una nueva edad, de todo lo que se sabe hoy en día gracias a la escritura cuneiforme, de forma de cuña. Tenemos acá un cuneiforme, de forma de cuña. Bien, entonces vamos a ver una de las primeras civilizaciones, no sin antes entender algo muy importante. Muy aparte que entre ellas van a compartir un área, un territorio, una expansión, se van a conquistar unas a otras, ellas a la vez se van a desarrollar cerca a una fuente de vida. ¿Cuál va a ser la fuente de vida? La más cercana va a ser los ríos. La mayoría de las civilizaciones, por no decir todas, se van a desarrollar a la margen de un río. Eso les va a dar el siguiente nombre a estas civilizaciones. Van a ser consideradas como las civilizaciones fluviales. Estas civilizaciones fluviales van a ser, pues, van a recibir ese nombre porque se van a desarrollar o a asentar o acomodar, por así decirlo, a la margen de un río. Todas, cada una de ellas a la margen de un río. Otras en dos, otras en uno. Eso le va a permitir beneficiarse del territorio en el cual se están desarrollando. ¿No? Entre esas civilizaciones que vamos a tener van a llegar a un punto de ser civilizaciones y formar grandes imperios. Mesopotamia, Persia, Egipto, Grecia y Roma. Es importante también tener en cuenta de que van a convivir muy a la par y es gracias a los aportes de estas civilizaciones que van a ir, como se dice, dando aportes a la humanidad que hasta hoy en la actualidad nosotros los seres humanos utilizamos, ¿no? Como la rueda, como el papel, como prácticamente el alfabeto, los cálculos matemáticos y etcétera de cosas. Son estas civilizaciones las que van a proporcionar al hombre en la actualidad como prácticamente un gran aporte a las civilizaciones, o sea, un aporte a la humanidad. Bien, vamos a conocer esas civilizaciones. ¿Cuál va a ser la primera civilización de la cual vamos a hablar? La primera va a ser Mesopotamia. Los griegos van a llamar Mesopotamia al territorio que va a estar bordeado entre ríos, y se va a definir así. La van a llamar Mesopotamia porque va a estar bordeada por ríos, ¿no? El espacio geográfico es la actual Irak, que se va a dar. Los límites son, pues, va a tener sus límites por el norte con el territorio hoy en día prácticamente conocido como Irán, por el este con con el este Irán, por el norte con las montañas de Armenia y Tauro, el Golfo Pérsico al sur y Siria al oeste. Todo este territorio es el actual estado de Irak. Vamos a ver dos puntos muy importantes. Primero el espacio y otro el tiempo. Cronológicamente, del 4400 a.C., el territorio va a ser en Ensi Patesi, prácticamente el territorio de Irak. Y en el año 539 a.C., prácticamente va a ser la decadencia con la invasión de los persas, de Ciro el Grande. Esta va a ser una sociedad productora, la van a llamar formativa, por así decirlo, pero va a ser sedentaria, ¿no? Para entender un poquito, vamos a ver el mapa, ¿no? La civilización de Mesopotamia, al sur del Golfo Pérsico, los montes de Anatolia, ¿no? Entonces el desierto de Siria al oeste y los montes sacros al este, en este caso, ¿no? Sur, norte, este, oeste, oeste-este. Entonces vamos a tener ese territorio. Dos ríos importantísimos donde los cuales se va a desarrollar esta civilización va a ser el río Éufrates y el río Tigris. La confluencia de estos dos van a desembocar en el Golfo Pérsico. Golfo Pérsico quiere decir golfo, agua atrapada entre picos, ¿no? Entre picos, agua atrapada entre picos. Eso quiere decir que la caída va a ser hacia el Golfo Pérsico. Este va a ser el territorio por el cual uno lo van a llamar los griegos Mesopotamia, porque va a ser un país que se va a desarrollar entre dos ríos.
Decíamos que va a ser una civilización fluvial porque va a estar a la margen de un río, ¿cierto? Entonces, por ahí como que se está cumpliendo uno de esos, no requisitos, sino características importantes de la civilización de Mesopotamia. Profesor, ¿y las otras civilizaciones como Egipto, como Roma, también se van a sentar a la margen de un río? China también se va a sentar a la margen de un río. ¿Por qué? Porque el río prácticamente va a permitir que ellos puedan beneficiarse de un territorio fértil y ese territorio va a estar siempre cercano a un río. Esa va a ser una de las primeras características que van a tener las civilizaciones de la Edad Antigua. Vamos a ver la evolución histórica prácticamente de estos primeros pueblos, ¿no? En Mesopotamia fueron diversos los pueblos que destacaron, ¿no? Entre los cuales van a destacar los sumerios, y dentro de los sumerios van a estar sumerio acadio, van a estar los sumerios, que van a ser los primeros pobladores, ¿no? Elamitas, venidos desde las montañas de Elam, se van a instaurar en la primera región sumeria, ¿no? De ellos van a ser prácticamente los que van a dar ese aporte importantísimo y van a formar las primeras, lo vamos a llamar primeras ciudades-estados, pero van a ser las primeras ciudades de Mesopotamia como Uruk, Ur, Nippur y la Garza. Son las primeras ciudades que se van a formar y son los primeros pueblos. Y también van a estar los otros pueblos babilonios, como se va a decir, ¿no? También va a haber otro pueblo como el pueblo de los acadios, que también son uno de los primeros pobladores. Estos, al igual que los sumerios, prácticamente son los fundadores de ese territorio. Pero de este territorio de Acario son un conjunto de tribus nómades del desierto de Siria. Van a tener como ciudades-estados Agadé, Sipar y Opus. Pero su gobernante de ellos va a ser el primer unificador. Este territorio estaba siendo invadido por los Lugalayshi, que prácticamente tenían sometido a los sumerios y a los acadios. Pero los acadios van a ser un grupo de pobladores guerreros, ¿no? Que también van a tener la invasión, la constante invasión de Gutiglan, ¿no? Por los Gutiglan, que es un pueblo vecino, ¿no? Al igual que la Galaceri, van a ser pueblos vecinos que van a estar en constante luchas y peleas. Entonces este primer rey Sargón, el antiguo de Akkad, que es uno de los más antiguos, el antiguo de Akkad, va a unificar estos pueblos. ¿Qué pueblos va a unificar? Va a unificar a los sumerios y a los acadios en el año menos 2300 a.C., pues, ¿no? En el año menos 2300 va a unificar estos dos pueblos. Unifica estos dos pueblos y se va a desarrollar un nuevo periodo dentro de la evolución histórica de Mesopotamia. De ahí vamos a encontrar a Neosumerio, el periodo Neosumerio, los gobernantes Utuchengal, que prácticamente lo va a terminar de expulsar a estos invasores que invaden el territorio de los acadios. Le va a permitir a él formar un gobierno de Ur y Nammu, que va a ser la primera legislación, ¿no? Estos van a estar invadidos por pobladores bíblicos prácticamente, ¿no? La invasión de los elamitas y de los amorreos. Prácticamente estos son pueblos guerreros que van a estar en la búsqueda de un territorio prácticamente que van a querer dominar todo este territorio en el actual Irak. Durante este territorio van a surgir de repente notables guerreros, ¿no? En este primer periodo de la evolución histórica, rescatemos una de las primeras ciudades, estados, ¿no? La unificación que hace Sargón, el antiguo de Akkad, ¿no? Unificando estos territorios. Después vamos a tener un tiempo del primer, por así decirlo, el primer imperio babilónico, ¿no? Este pueblo va a tener como guerrero y administrador y también legislador
además de ser promotor de una nueva forma de economía para el pueblo de Mesopotamia, que va a ser Hammurabi. Él va a forjar este primer imperio babilónico y va a ordenar amurallar la ciudad de Hammurabi, va a enmurallar este gran legislador. El Entonces, ¿qué va a hacer Hammurabi? Él va a ser el creador del primer código, ¿no? Para que las ciudades no se, eh, no caigan en una discordia, en una pelea, en conflictos, ¿no? Prácticamente él va a ser autor del célebre código de Hammurabi, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, como se dice. Un código que prácticamente delimitaba las leyes. Eh, Después de Hammurabi, como uno de los personajes más representativos del primer imperio babilónico, el rey Hammurabi, va a surgir Asurbanipal de Ninive. Él va a surgir un imperio asirio prácticamente, ¿no? Y dentro de ellos vamos a tener primero a Tiglath-Pileser III. Él va a atacar Siria y sometió a Damasco. Sargón, el rey Sargón II, él va a prácticamente conseguir un esplendor a este nuevo imperio asirio. Sennacherib prácticamente va a cambiar la ciudad de Nínive y la va a declarar como capital del imperio asirio. Y el último, que es el más representativo, que es Asurbanipal, ¿no? Él logra la máxima extensión y lo que va a brindar Asurbanipal es la conquista de Egipto. A esto se va a sumar que él va a ser prácticamente el constructor del primer y más extenso eh, imperio de la civilización de Mesopotamia conocida en la historia. Durante él va a utilizar el hierro a una escala mucho mayor que cualquiera de las otras civilizaciones, y eso le va a permitir pues tener cierto dominio, cierto control sobre otras civilizaciones. Como dicen, pues no, prácticamente se extendió hasta Egipto, trayendo prácticamente conquistando la ciudad de Egipto. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Asurbanipal de Nínive, ¿no? Su antecesor define la capital de Nínive como define a Nínive como la ciudad capital del imperio asirio, y Asurbanipal prácticamente asuma el nombre de este territorio. Después de Asurbanipal, Mesopotamia va a volver a surgir un nuevo periodo de neobabilónico, prácticamente va a caer, y va a surgir Nabucodonosor II de Babilonia. No sin antes, anterior a esto, Nabopolassar conquista Nínive, el pueblo de Babilonia, conquista el territorio asirio y surge un nuevo imperio. Este Nabucodonosor vence al faraón Nechao Carremis, ¿no? Y realiza el cautiverio babilónico prácticamente. Por la culpa de este emperador, el imperio babilónico se vio sometido prácticamente a una situación. A este rey Nabucodonosor se le atribuye ser el restaurador de Babilonia. Prácticamente hace un centro comercial de la prosperidad para la época, y permitió prácticamente realizar grandes construcciones. Durante este periodo de Nabucodonosor II se realizan construcciones como los jardines colgantes de Babilonia. De ahí vamos a tener, después de Nabucodonosor II, a Nabonido, ¿no? Nabónido implantó el culto a Sin, ¿no? Emplazó al dios Marduk, y a este va a realizar importantes conquistas, ¿no? Importantes conquistas, pero no las suficientes como para sobrepasar al nuevo imperio que se está dando durante este periodo, porque ya en este periodo hay otros pueblos, hay otras civilizaciones. Una de ellas son los persas,
que estaba liderado por Ciro II el Grande, y el cual va a conquistar Babilonia, el último imperio babilónico, y prácticamente va a caer. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales que vamos a tener en Mesopotamia en la actualidad? En la ciencia vamos a tener la astronomía, ¿no? Gracias a esta civilización va a haber un concepto de los movimientos de trasladación, ¿no? Y van a empezar a distinguir planetas de estrellas, importante, ¿no? La matemática, la medición de la circunferencia en 360 grados, y van a tener algunas operaciones también para el desarrollo de las mismas. En las artes vamos a tener representaciones antropomorfas, ¿no? Santuarios con pirámides truncas, con la gran mayoría con plataformas cuadrangulares superpuestas unas sobre otras. En la parte de la legislación como parte, la legislación más antigua local, el Orunammu, el Código de Hammurabi, ¿no? Encontrado íntegramente, la ley del talión como lo conocen, el ojo por ojo, diente por diente. Esto prácticamente Hammurabi lo instaura para mantener el orden en las ciudades. Prácticamente son ciudades que siempre estaban en constante riña, en bastante tensión siempre, ¿no? La escritura cuneiforme, ¿no? La escritura cuneiforme en la ciudad de Uruk, en los primeros poblados sumerios, ¿no? Y esta fue descifrada por Enrique Robles al estudiar la roca de Beishtum, ¿no? Importancia, es la más antigua, la escritura más antigua hasta hoy conocida dentro de la historia. En la parte de la religiosidad vamos a tener la religión, características, es politeísta, muchos dioses, antropomorfos, antropomorfos quiere decir prácticamente con las representaciones humanas, aladas, mitad dioses, mitad hombre, humanizados, por así decirlo. Tenemos ahí a uno de los más importantes, va a ser Marduk, ¿no? Que es la divinidad babilonia, y Asur, que es la divinidad siria, ¿no? Los dos más representantes de Mesopotamia, que prácticamente van a influenciar como adoración cada uno en su tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Marduk, prácticamente en el tiempo de Hammurabi y el tiempo de Nabucodonosor, y Asur en el tiempo de Asurbanipal, ¿no? Y que va a surgir ahí. De ahí van a haber otros dioses como Sin, Ramán. Ramán es el cielo, trueno, las lluvias, ¿no? Fenómenos naturales. Nergal, el señor del país de donde se vuelve, ¿no? Nadu, el conocimiento, el saber. Ishtar, el amor representado en forma de paloma. Y así, que se van a resaltar durante esta civilización de Mesopotamia. Un punto importante es de que en la mayoría de los pueblos antiguos se menciona a dioses sumerios, ¿no? Como dioses babilonios, ¿no? No se está considerando, así se considera a Shamash, que también es un dios babilonio, ¿no? Representa el sol dorado. Ahora, estos últimos, quien termina prácticamente definiendo la divinidad de Mesopotamia, va a ser Marduk, ¿no? El último que se define como tal dentro de la civilización. Ahora, vamos a ver aportes importantes dentro para la humanidad. Entre ellos vamos a tener la escritura más antigua cuneiforme, en forma de cuña. Habíamos mencionado que también vamos a tener la legislación del Código de Hammurabi, la ley de Ur-Nammu, las primeras cartas astronómicas, el calendario lunar, también el sistema numérico decimal de 10, el duodecimal 12 y sexagesimal 60, ¿no? Increíble. Aportes que en la actualidad lo venimos usando en las matemáticas, ¿no?
Y es interesante saber cuál es el punto de origen, ¿no? Así relevante, un aporte importantísimo es la escritura, ¿no? La escritura prácticamente marca la brecha para el inicio de una edad antigua, ¿no? Para el inicio de una edad antigua en la historia, y de ahí parte, ¿no? Sí, la invención de la escritura se podría decir que abre el inicio de la historia prácticamente y deja atrás a la prehistoria, ¿no? Aquello que pues el historiador arma de acuerdo a las fuentes que va encontrando. Ahora, otro punto importante es los aportes que van a ir dando, ¿no? Mesopotamia no va a ser la única que nos va a brindar aportes importantísimos. También vamos a tener aportes, ¿no? Como la rueda, el ladrillo, el arado, ¿no? El código de Hammurabi, la polea, ¿no? Y tenemos una imagen acá de la escritura cuneiforme, ¿no? En un principio, esta escritura se empezó para llevar la contabilidad de los ganados, la contabilidad del, de cuántos animales, de cuánto se iba cosechando, ¿no? Entonces va a proporcionar eso, y después, en un principio, cuando también se fue encontrada, también pues se pensó lo mismo, que era una tabla de cuentas, pero analizándolo, estudiándolo, no, se llegó a la conclusión que no, que es prácticamente la escritura más antigua y el código de Hammurabi más antiguo para mantener un orden, ¿no? Se podría decir una norma social dada a cada uno de los pueblos por Hammurabi de Babilonia, este notable guerrero y administrador y legislador, ¿no? Promotor del desarrollo económico del primer imperio babilónico. Entre estos aportes, prácticamente en la actualidad se siguen usando, ¿no? Prácticamente, claro, con una modernización de las cosas, pero se siguen utilizando, se siguen empleando en la vida cotidiana. En su etapa final, Mesopotamia cae a mano de la invasión persa, ¿no? Cae a mano de la invasión persa. Ciro II pone fin a la existencia independiente de Babilonia en el año menos 593, dentro del territorio de Mesopotamia, ¿no? Ciro, los persas van a empezar a surgir en este territorio y van a ser responsables de la caída tanto de Caldeo Asiria o Mesopotamia, como también de Egipto y de otros territorios más, que van a convivir a la par. Son civilizaciones que están conviviendo dentro bueno, no dentro del territorio, sino a la par en lo que englobamos la edad antigua. Entonces, eso sí hay que tenerlo claro, ¿no? Un punto importante que ustedes, chicos, deben saberlo, ¿no? No sin antes, antes de pasar al otro punto, poder tener un pequeño resumen. La civilización mesopotamia se desarrolla en el territorio actual de lo que conocemos como Irak, ¿no? Los primeros pueblos van a ser los sumerios, los acadios, ¿no? Los babilonios y los asirios, ¿no? Estos van a, como se dice, los asirios van a terminar dominando el territorio y van a surgir nuevas ciudades-estado, y esta va a permitir que el rey Sargón, no, primero empiece a unificar estos pueblos, y otros pueblos van a sobresalir como el pueblo babilónico, hasta llegar a un imperio babilónico con Hammurabi. De vuelta van a decaer para surgir un nuevo imperio asirio de Asurbanipal de Nínive, y vuelta a un nuevo segundo imperio babilónico con Nabucodonosor II, hasta la caída de este a manos de otra civilización que van a ser los asirios. Bien, chicos, vamos a llegar al punto más importante, un pequeño cuestionario de preguntas, de tareas fáciles. ¿Con qué acontecimiento se considera iniciada la Edad Antigua? Fácil. Ahí hagamos la corrección, por favor. ¿Con qué suceso termina esa Edad Antigua? ¿Cuáles son los ríos donde se desarrolló la civilización de Mesopotamia?
¿Qué significa Mesopotamia? 5. Hammurabi es el autor del célebre código de fácil. ¿Quién fue el restaurador de Babilonia? ¿Qué término? Ojo que esa pregunta va acorde con prácticamente con el forjador del segundo imperio babilónico. ¿Ah? 2, ahí le doy una pista. ¿Qué territorio conquistó Asurbanipal? Uy, facilísimo. Bueno chicos, tengo que informarles que no se olviden enviar su tarea con dibujos a este Gmail que está en la parte de abajo, Jesús5, jesushistoriauniversal@gmail.com, por favor. Ya, ténganlo presente, no olvidarse, ténganlo claro, por favor. Y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, muchachos.